Hola queridos, gracias por estar conmigo. Y como les había dicho la vez anterior, me habían pedido que hablara de Aguirre, La ira de Dios. Esta película es una película alemana que dirigió Werner Herzog, un muy reconocido director en la actualidad. En ese momento esta película estaba proyectada para realizarse para la televisión, pero dado el éxito y la magnitud que alcanzó el proyecto, ya llegó a las salas de cine, donde tuvo muchísimo éxito. A mí no me tocó verlo en Europa, las pancartas gigantescas y todo lo que me platicaron mis amigos, de los compañeros con los que trabajé, que muchos vivían en Europa. Y ellos me comentaron todo esto del gran éxito de la película. El caso es que yo estaba acostumbrada a hacer cine y a ir y salir y venir y estar en locaciones, entonces no estaba muy acostumbrada a estar encerrada en un foro, que eso era el proyecto que tenía a mano en ese momento. Y llegó Herzog del Perú, porque su proyecto era en el Perú, bueno, fue en el Perú, y llegó con un hombre peruano, Daniel Camino, que después fue uno de mis mejores amigos y hasta el final de sus días nos mantuvimos en contacto, una gente a la que yo quise mucho. Y Daniel había visto una fotografía en una revista y se la había enseñado a Herzog. Y cuando ellos llegaron a México tenían la intención de hacer una coproducción con México. Se presentaron con una productora, no llegaron a ningún arreglo, pero entre las cosas que sucedieron es que llamaron a varios actores y entre ellos estaba yo. Y traía el cabello rojo, no tenía nada que ver con el personaje, pero afortunadamente Herzog le gustó. Le gustó la idea de que yo me pintara el pelo de oscuro para interpretar este personaje. Total, en eso quedamos y pasó un tiempo, como 2 o 3 meses, ya parecía proyecto perdido. Y mi representante insistía en que yo hiciera la telenovela, pero de plano tenía algo intuitivamente que me decía que esperara. Total que llegó la comunicación de Herzog y muchos de los actores que se había entrevistado no lograron hacer el acuerdo para que ellos trabajaran en este hermosísimo proyecto, pero bueno, yo fui una de las afortunadas. Iban muchos chicos de staff, de efectos especiales, gente que trabajaba mucho en el cine mexicano, entonces se los llevó a ellos y a mí. Ahí voy en un avión. Era la gran aventura, me había dicho, ¿verdad? Que era un poquito peligroso, que era como un safari, que era en la selva, pero que iba a estar muy bien cuidada. Y yo todavía dije, bueno, y este hombre me va a pagar por divertirme, pero bueno, sí me pagó. y yo feliz y encantada de irme a la aventura. No sabía ni a dónde iba, pero acepté y ahí estoy en el avión con los compañeros mexicanos. Cuando llegamos a Lima, nada más para reajustarse uno, después vamos a Cusco, volamos a Cusco y de Cusco tomamos un tren que va por toda la ribera del río Urubamba hasta el Machu Picchu. Y esa fue la sorpresa más grande que me llevé en ese momento, porque yo desde muy pequeña había oído hablar del Machu Picchu. Mi padre era un hombre curioso y le interesaban mucho las ruinas y ese tipo de cosas. Entonces me había enseñado hasta un libro con las ruinas
Y siempre se me quedó en la mente, pues, qué lugar increíble, pero de imaginar que iba yo a llegar ahí, pues ni de chiste. Total que llegamos en el tren, nos bajamos en la estación del Machu Picchu, que está en la parte baja de la montaña, y después había que subir, son 8 kilómetros en zigzag hasta la punta, y ahí había un pequeño hotel en donde se estaba quedando toda la producción y los actores. Y la primera imagen fue maravillosa, porque todos estaban trabajando en ese momento. No había nadie en el hotel de los actores, todos estaban trabajando. Y la imagen era que en el Huayna Picchu, la montaña que está atrás del Machu Picchu, hay un camino en zigzag que va hasta arriba de la montaña, porque es imposible ir para abajo derechito, hay que ir en zigzag. Y se veían todos estos personajes maravillosos, todos los indígenas, cargando guacales con animales, los caballos, los palanquines, hasta un cañón, y todos caminando por esta vereda. Qué peligroso, porque después la recorrí yo y créanme que es peligroso. Entonces, todos bajando por la montaña. Yo no podía creer, qué suerte maravillosa de estar ahí, de haber sido escogida en ese momento para ese trabajo. El caso es que ya me presentó con toda la compañía, estuvimos trabajando en el Machu Picchu, en esa zona, un buen tiempo, y después hubo una escena en el Urubamba, abajo, en el río, en donde Herzog quería hacer una escena, hizo una escena en donde los españoles querían ver si el río era navegable. Y para esto entonces subieron a una llama, a un cayuco, y querían soltar la llama. De hecho la soltaron por el Urubamba para ver si era navegable. Obligaron de alguna manera, porque hubo mucha tensión, porque obligaron a los indios que no sabían realmente qué estaba pasando, y nadie, los subieron a la llama con mucha resistencia al cayuco. Yo no quería ver eso, no quería ver, porque ya sabía el desenlace. Entonces me di la media vuelta, me fui y me senté en las vías del tren, un poco como que no quiero verlo y un poco como protesta porque es un animal. Y todos los indios vinieron y se sentaron en las vías del tren. Sentí una hermandad en ese momento, sentí una cosa hermosa, porque estábamos todos juntos en este sentimiento. Y entonces vemos a lo lejos la cabecita de la llama que va por el río y se va a dar la vuelta al río. Y todos se pararon y empezaron a correr, a tratar de salvar la llama. Era imposible. Así que se acabó el día de filmación con esta escena y nos subimos al hotel, y esa noche llegó Herzog y nos dijo que hiciéramos las maletas, porque los indios lo estaban amenazando de muerte por lo que había pasado y que teníamos que salir del lugar inmediatamente. Así es que todos al día siguiente salimos de ahí. Recuerdo que nos subieron en un avión militar, de esos que se abren por atrás, y todos sentados. Era muy extraño, pero era parte de una aventura. El caso es que para el siguiente lugar que había planeado Herzog para la filmación no estaba listo, porque tuvimos que salir del Machu Picchu una semana antes de lo que él tenía planeado. Así que tuvimos que esperar, no me acuerdo en dónde, Iquitos, Tarapoto, I don't know, no lo sé. Tuvimos que esperar ahí unos días hasta que estuviera listo el campamento. Y bueno,
Mientras esperábamos, Herzog me invitó a subirme con él en una avioneta en donde él me dijo, hay lugar para una persona muy ligera. Te quiero invitar a ver la próxima locación. Y yo era muy ligera, era delgadísima. Y ahí me subo a la avioneta y el vuelo por el río maravilloso entre las montañas y me enseña una planicie en donde se estaban construyendo unas cabañas. Bueno, yo encantada, me encantó el viajecito en la avioneta y cuando regresé todos los compañeros estaban, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué irresponsable? ¿Qué no ves que era peligroso? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Ah, bueno, sí, inconsciente, irresponsable. Me subí a la avioneta y me encantó. Total, finalmente ya estaba lista la locación de las cabañas que estaban en la ribera del río en un peñasco enorme, precioso. Pero para llegar ahí, otra aventura, una aventura fantástica. Porque Herzog construyó unas balsas que iban a flotar en el río para llegar hasta nuestro destino. Estas balsas las utilizan mucho allá donde van los indígenas con cargamento y llegan hasta otros lugares. Yo no sé cómo se regresan, pero eso sí lo hacían, ahí iban en las balsas. Y en esta ocasión, todos vestidos, yo con terciopelos y faldas enormes y encajes, y los hombres con sus armaduras y sus botas y los trajes de cuero. Dios de mi vida, nos subimos a las balsas y las balsas tenían unos guacales en el centro amarrados y nos pidieron que nos amarráramos a los guacales de las muñecas. Claro que no entendíamos ni para qué era la cosa, pero todos obedecimos. Y ahí vamos, en el río. ¡Ay, qué precioso! Todos disfrutando. Y Herzog y su camarógrafo filmando. Alrededor de nosotros había varias balsas, una con un caballo, otra con el cañón, otra que tenía los palanquines, en fin, éramos muchos, muchísimos. Y nos soltaron en el río y todos íbamos disfrutando el paisaje y pensando que era maravilloso. Sí, bien maravilloso, hasta que alguien dijo, agárrense bien porque vienen los rápidos. Entonces llegamos a los rápidos y todos aterrorizados porque brincaban las balsas, tronaban, en fin, y Herzog nos pedía que no nos riéramos, pero estábamos riéndonos de los nervios, pues no habíamos experimentado una cosa así, no sé, yo creo que en toda nuestra vida muy pocos habrían subido a una balsa en medio del río, de la selva, ¿no? En total que así fue la grabación, muy interesante y llegamos más adelante, todavía no se terminaban los rápidos y nos orillaron con una lanchita de motor, nos orillaron y nos condujeron para arriba en la planicie donde estaban las cabañas, donde íbamos a vivir mientras se grababa en esa locación. Y un día, que mientras grabábamos ahí, cuando bajamos al río, el río se había llevado las balsas, entonces ya no podíamos trabajar con ese imprevisto, pero Herzog no tenía un libreto establecido con mucha antelación. Entonces ellos escribían durante la noche la escena del día siguiente. Bueno, ¿y qué creen? Que ya me está agarrando la lluvia, pero traje un paraguas. Aguanten, a ver si lo logro. Salvar el teléfono y salvarme a mí. Ok, entonces, bueno, hicieron una escena improvisada, lo recuerdo, y en general así era, todas las noches
se hacía algo, se escribía para el día siguiente. Nadie sabía qué era lo que íbamos a hacer al día siguiente. De hecho, muchas veces en un pequeño papelito recortado nos daban nuestra línea, que era lo que tendríamos que decir en la escena que se iba a grabar ese día. Una experiencia muy interesante, fantástica de hecho. Total, estuvimos trabajando ahí, era, sí, en medio de la selva, había un arroyo que bajaba de la montaña con agua fresca y ahí es donde nos bañábamos y todo estaba muy bien organizado. Tuvimos que salir de ahí también, ¿no? Ya se había acabado el tiempo de filmación en ese lugar. Entonces, para esto ya se habían perdido las primeras balsas, pero Herzog ya había mandado construir unas balsas que tenían cabañitas, porque ahí es donde íbamos a vivir. Bueno, pues soltaron las balsas y empezaron a girar las balsas contra la ribera del río. Se me subían todo tipo de bicharracos. Entonces trajo unos bogueros Herzog para que condujeran las balsas y pudiéramos recorrer el río. Teníamos una balsa muy grande en donde se hacía la filmación, había un caballo, un cañón, un supuesto baño, en fin. Estaba equipada para la supuesta travesía que llevaban los españoles. Y estábamos un día filmando y nos encontramos en mitad del río un árbol, y entonces viene la balsa y le pega a la mitad del árbol y entonces tronaron las amarras y el cañón se deslizó, el caballo se encabritó, todos estábamos aterrados y empezamos a arrancarnos la ropa, ¿no? Imagínate que te caigas en el río con toda esa ropa que llevábamos, era increíble. Entonces nos salvó Herzog porque con una lancha de motor que era la que estaba filmando fuera de la balsa de filmación, entonces con esa lancha de motor empujó la balsa grande y giró y seguimos nuestro camino. Y hubo cosas muy interesantes, pero otra muy interesante era la coordinación que tenía Herzog, porque él ya llevaba un año planeando esto. Entonces ya sabía muy bien a dónde iba a llegar y cómo iba a ser la filmación y todo. Entonces en la próxima locación a la que llegaban los españoles en sus balsas, era una donde los indígenas habían prendido fuego a los alimentos, a sus cabañas, y cuando los españoles llegaron ya no había nada. Pero la coordinación fantástica fue que cuando todavía veníamos en el río, y entonces no había la comunicación que hay ahora, ¿eh? De verdad era otra cosa. Entonces llegamos al lugar y se veía desde la balsa de trabajo el fuego que habían prendido los indígenas a todas sus casas. No sé si me explico muy bien o muy claro acerca de esto, pero sí fue sorprendente la coordinación. Total que ahí llegan los españoles y no hay nada. No van a encontrar nada de lo que andan buscando. Y en este lugar es donde mi personaje desaparece en la selva. Un personaje que... Bueno, yo no les he hablado nada del personaje, tratando de hablar de la producción y de la gran aventura. Esta mujer era la amante del dirigente de la expedición, Ursúa, pero Aguirre en su ambición lo desbanca, lo hiere, finalmente muere y esta mujer Inés se queda sola, sin protección, con todos estos hombres que pues todos eran aventureros, los españoles, ¿no? En fin. Y cuando llegan a este lugar donde ya todo está quemado, donde ya no hay nada, entonces ella se va. Se mete en la selva, imagínense lo que le puede haber pasado en la selva. La verdad, creo que fue un personaje muy hermoso, pero lo que más me llenaba
antes de pensar en el personaje, porque cuando haces un personaje que no tienes realmente un libreto y que todo es improvisado, lo disfrutas en ese momento, ¿no? No lo estás planeando con tanta anticipación. Sí, lo disfruté muchísimo, pero la aventura me sobrepasa y estoy muy agradecida de haber participado en esta producción, de haber conocido tantas gentes hermosas, muchos que ya no están. Pero bueno, mis queridísimos, he cumplido con esta petición. Si tienen otras peticiones, ahí me lo dejan saber. Y mientras me sea posible, lo haré con mucho gusto. Me quedé con el paraguas porque está loco el clima. Mira, de pronto chispea y luego se detiene. Entonces ya no supe qué hacer. Ahorita ya como que se está bajando. Y si me cambio de locación, también se me va el hilo de lo que les estoy platicando. Y luego ya no sé qué dije. En fin, muchas gracias. Muchas gracias por estar conmigo, gracias por estar interesados en mis proyectos anteriores, en cosas que me han sucedido. Gracias, muchas gracias porque yo estoy aquí para ustedes. Ya saben, elena.rojo.oficial. Y todo mi amor, todo mi cariño para ustedes. Estén bien.